¿Qué sabemos sobre Ismael según la Biblia? Ismael fue el primer hijo de Abraham, nacido cuando Abraham tenía 86 años y vivía cerca de Hebrón. En Génesis 15, Dios le promete a Abraham, durante una aparición, que tendrá un hijo y se convertirá en padre de muchas naciones. En ese momento, Abraham no tenía hijos. Su esposa Sara no podía concebir y se preguntaban cómo se cumpliría esta promesa. En Génesis 16, 3, Sarai, quien todavía se llamaba Sarai, sugiere a Ibram, quien todavía se llamaba Ibram, tener un hijo con su sierva egipcia Agar, a quien le entrega como esposa. Entonces Sarai, mujer de Ibram, tomó a Agar su sierva egipcia, y se la dio por mujer a Ibram su marido, después que él había habitado en la tierra de Canaán 10 años. Génesis 16, 3. Eso parece ser una costumbre común de la época, ya que las esposas de Jacob también recurrieron a ello. La esposa ofrece una sierva a su esposo, pero todos los hijos nacidos de esta unión son considerados como suyos, lo que podría ser una forma temprana de maternidad subrogada. En la antigüedad, era común que una mujer estéril ofreciera a su esposo una sierva que llevara hijos en su lugar. Era la esposa, no la sierva, quien criaba a los niños. Si bien esta solución pudo haber parecido acertada para Abraham y Sarai, creó más problemas de los que resolvió. Efectivamente, Agar tuvo un hijo con Abraham. Cuando Agar se enteró de que estaba embarazada, comenzó a despreciar a Sarai, y Sarai buscó ayuda de Abraham. Génesis 16, 4 establece, cuando ella vio que había concebido, su señora fue menospreciada a sus ojos. Entonces Sarai dijo a Ibram, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva en tu regazo, y cuando ella vio que había concebido, fui menospreciada a sus ojos. Juzgue el Señor entre tú y yo. Génesis 16, 4. Abraham permitió que Sara actuara como ella deseaba. Sara luego maltrató a Agar, quien huyó de ella. Sara, al ser estéril, había obtenido un hijo de Agar, y legalmente Ismael era hijo de Sara. Sin embargo, esto no explica cómo Sara trató a Agar. Algunos años después, Dios estableció un pacto con Abraham que requería la circuncisión de todos los varones de su hogar. Dios ordenó a Abraham circuncidar a su hijo Ismael, así como a todos los demás varones de su hogar, incluyendo a los esclavos nacidos en su hogar y a aquellos adquiridos de extranjeros. Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado, Ismael tenía 13. El nacimiento de Isaac, el hijo legítimo de Sara y Abraham, exacerbó las ya tensas tensiones relacionales entre Sara y Agar. De hecho, estas tensiones habían comenzado mucho antes del nacimiento de Ismael, como se mencionó anteriormente. Fue en el desierto donde el ángel del Señor se encontró con Agar y le ordenó que regresara ahora. También fue allí donde el ángel del Señor le dijo que el hijo que llevaba en su vientre debía llamarse Ismael. ¿Qué significa Ismael? Significa, Dios ha escuchado. De hecho, el Señor escuchó la angustia de Agar. Génesis, capítulo 16, versículo 11. Sin embargo, la discordia entre Sara y Agar alcanzó su punto máximo cuando Isaac fue destetado. Profundamente molesta, Sara le pidió a Abraham que enviara lejos a Agar y a su hijo. Abraham consideraba a Ismael como el hijo que Dios le había prometido. De hecho, incluso cuando Dios reveló que Sara daría a luz a un hijo, Abraham cuestionó la necesidad de este nacimiento, ya que Ismael podría ser su heredero. En Génesis 5 y 18, Abraham le dice a Dios, que Ismael viva delante de ti. Incluso después del nacimiento de Isaac, Abraham continuó tratando amablemente a Ismael, entristecido por el deseo de Sara de desheredarlo. Sara, por su parte, veía a Ismael como una amenaza para el lugar de Isaac en la familia y quería deshacerse de él. Génesis 21, 1, 34. Esta solicitud de expulsar a la sierva y a su hijo parecía contravenir todas las normas de la ley antigua. Los hijos de las siervas podían ser degradados, pero no despedidos sin una causa válida. El hecho de que Abraham se resistiera a tal trato y solo actuara siguiendo el mandato de Dios sugiere que la acción emprendida no estaba de acuerdo con los estándares de la época. Uno puede preguntarse acerca de la reacción de Sara. ¿Fue debido a un acto cometido por Ismael que amenazaba a Isaac? ¿O simplemente su existencia representaba una amenaza? Génesis 21, 9 nos dice, y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba. ¿Significa esto que Ismael estaba burlándose de Isaac o simplemente jugando con él? El término burlarse, en este contexto significa ridiculizar, menospreciar o simplemente alegrarse de la situación. Sara percibe a Ismael como un rival de Isaac, no por algún acto que haya cometido, sino por su mera existencia.
El autor del Génesis relata la historia de Ismael principalmente para establecer un contraste entre Isaac e Ismael, no como individuos, sino como representaciones de la obra de Dios. La idea es que cuando Dios cumplió sus promesas a Abraham, no se vio limitado por leyes naturales y ordinarias, es decir, por la carne. Aunque la preferencia de Dios por Isaac como hijo de la esposa se ajusta a la costumbre, el rechazo de Hagar e Ismael hizo que el contraste fuera más llamativo. Hagar fue enviada aún así, también haré de tu hijo con la sierva una nación, porque él es tu descendencia. Entonces Abraham se levantó temprano por la mañana, tomó pan y un odre de agua, y se lo dio a Hagar, poniéndolo sobre su hombro. También le entregó al niño y la envió. Así que ella se fue y deambuló por el desierto de Berseba. Estaban a punto de morir de sed cuando Dios escuchó al niño y le proveyó agua. Sin embargo, Dios aún tenía planes para Ismael. Aseguró a Hagar que Ismael, como hijo de Abraham, se convertiría en una gran nación. Génesis 21, 17-18. El cumplimiento de esta profecía se informa en Génesis 25, 12-18. Ismael tuvo 12 hijos que se convirtieron en líderes poderosos y eventualmente formaron una nación. Esto es como sucedió. Hagar, quien también era de origen egipcio, eligió una esposa egipcia para su hijo, e Ismael se estableció en el desierto de Parán. Génesis 9 y 21. Ellos vivieron desde Jabil hasta Sier, al este de Egipto, en dirección a Siria. Génesis 25, 18. Tuvo 12 hijos y una hija. La Biblia enumera los hijos de Ismael en Génesis 25, 13. Estos son los nombres de los hijos de Ismael, por sus nombres, según sus generaciones: el primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Sidar, Adbeel, Misam, Misma, Duma, Masa, Adad, Tema, Getur, Nafis y Sema. Sorprendentemente, se le atribuyen 12 hijos, al igual que Jacob tuvo 12 hijos. Esto se compara con los 12 hijos de Naye y los 12 hijos de Esaú. Más adelante, la hija de Ismael se casó con Esaú, hijo de Isaac, como se indica en Génesis 28, 9 y Génesis 36, 3. La región de Havilá, donde vivían los descendientes de Ismael, se encontraba en la parte norte de la península arábiga. Sier era una región desértica entre Berseba en el desierto de Neyaf y Egipto. Isaías 60, 7 menciona a los descendientes de Nebaiot y Sidar como criadores de ovejas. Los descendientes de Ismael eran llamados árabes, lo que básicamente significa nómadas. Desde el principio, los descendientes de Ismael fueron un pueblo guerrero, ya que vivieron en hostilidad hacia todos sus hermanos. Así se cumplió la predicción de Dios de que Ismael sería, como un asno montés, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y vivirá en hostilidad con todos sus hermanos. Génesis 4 y 12. Más tarde, otros pueblos se establecieron en la península arábiga, incluyendo descendientes de los hijos de Abraham con Cetura, 1 Crónicas 1, 32-33, y algunos descendientes de Esaú, específicamente los amalecitas. Génesis 36, 12. Aunque Isaac fue el único heredero de Abraham, Ismael y los otros hijos de Abraham con concubinas también fueron bendecidos por él, como indica Génesis 25. Esto significa que los hijos de Hagar, así como los de Cetura, recibieron bienes materiales por parte del patriarca. Una vez que crecieron, la Biblia no informa conflictos entre Ismael e Isaac. Ambos son descritos como enterrando a Abraham en Macpela, como se menciona en Génesis 25, 9. La mayoría de estos nombres son mencionados en otros pasajes de la Biblia como influyentes familias tribales de aquel tiempo. Los descendientes de Ismael, el hijo de Abraham, generalmente se identifican como ismaelitas en la Biblia. Fueron organizados en 12 tribus que vivían en campamentos móviles en el desierto del sur. Génesis 25. Ismael murió a la edad de 137 años. Génesis 25, 17. La Biblia no especifica dónde fue enterrado, pero la tradición musulmana sitúa su tumba en la Kaaba en la Meca. En el Nuevo Testamento, Ismael es mencionado específicamente por el apóstol Pablo. El apóstol utiliza la figura del hijo de la mujer esclava en su alegoría, contrastando a los perseguidores religiosos legalistas con aquellos que nacen según el Espíritu y disfrutan de la libertad en Cristo. Gálatas 4 y 21. Ismael se convirtió en un nombre relativamente común, por lo que se mencionan otros personajes en la Biblia con el nombre de Ismael. Por ejemplo, hubo un descendiente de Saúl y Jonatán llamado Ismael, así como un alto funcionario durante el reinado de Josafat, y el hijo de un sacerdote en tiempos de Esdras, Esdras 10 y 22, pero entre todos los individuos mencionados, el más conocido fue el hijo de Netanías, miembro de la casa real de David.
Jeremías 41, 1-15. Durante el periodo de opresión babilónica contra los judíos, Ismael asesinó a Gedalías, el gobernador de Judá designado por Nabucodonosor. En conclusión de nuestro análisis de Ismael, el hijo de Abraham, podemos destacar varios puntos importantes. Ismael no fue el hijo de la promesa de Dios a Abraham, pero Dios aún lo protegió. Fue el propio Señor quien eligió el nombre de Ismael y lo destinó a la grandeza, aunque estuviera fuera del pacto. Ismael tuvo el privilegio de tener una descendencia numerosa, comparable a la de Isaac, y su linaje se estructuró en 12 clanes tribales. Dios también caracterizó a Ismael, destacando el estilo de vida nómada de sus descendientes y la resistencia que encontrarían por parte de los hijos del pacto. Con el tiempo, los descendientes de Ismael se asociaron con los madianitas, quienes también eran descendientes de Abraham a través de Cetura. Esta fusión de pueblos e historias intrincadamente entrelazados condujo a una asimilación entre los ismaelitas y los madianitas en varios pasajes bíblicos. Hoy en día, los árabes reclaman su genealogía de Abraham, principalmente a través de Ismael. Una teoría popular, ampliamente difundida entre los musulmanes y algunos cristianos, sostiene que los árabes musulmanes son descendientes directos de Ismael. De hecho, Mahoma fue uno de los principales defensores de esta idea, declarándose a sí mismo descendiente de Ismael según el Corán. Es muy probable que haya algo de verdad en esta teoría. Según el misionero y autor Kenneth Fleming, lo que sabemos con certeza parece corroborar la hipótesis de que los ismaelitas constituyen al menos una parte significativa del linaje genético árabe. Los textos antiguos establecen claramente un vínculo entre los árabes del norte y los descendientes de Ismael. Sin embargo, es poco probable que todos los habitantes de Arabia sean descendientes de Ismael, ya que los descendientes de Cetura y los hijos de Esaú también poblaron la península arábiga. Si bien algunos árabes modernos pueden rastrear sus orígenes hasta Ismael, no todos los árabes son descendientes de Ismael, a diferencia de lo que afirman los musulmanes. La Biblia nos enseña que Dios hizo de Ismael una gran nación. Sus descendientes pueden participar de las bendiciones de Abraham al poner su fe en Jesucristo para la salvación. La historia de Ismael, el hijo de Abraham, trasciende una simple biografía individual, revela una parte importante de la obra de Dios y el desarrollo de su gracia en la historia de la salvación. Ismael simboliza el nacimiento natural, resultado de la unión fértil entre Abraham y Hagar, mientras que Isaac representa el nacimiento sobrenatural, donde Dios manifestó su gran poder al permitir que una mujer estéril de 90 años concibiera un hijo. El apóstol Pablo utiliza la historia bíblica de Hagar y Sara para ilustrar una verdad espiritual fundamental relacionada con nuestra salvación. En el capítulo 4 de Gálatas, Hagar simboliza el antiguo pacto, arraigado en las acciones humanas y la ley. Según la Biblia, Sara encarna el nuevo pacto, que se basa en la gracia divina, a través de la obra redentora realizada por Dios para la humanidad. En la analogía de Pablo, los creyentes en Cristo son como el hijo nacido de Sara. Somos libres, nacidos del Espíritu. Gálatas 4, 29-31. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Por lo tanto, nosotros, que somos creyentes, nacidos de nuevo, engendrados desde lo alto, transformados espiritualmente, renovados y dedicados a su voluntad, no somos hijos de una mujer esclava, es decir, de un nacimiento natural, sino hijos de una mujer libre, es decir, de un nacimiento sobrenatural. Gracias por ver, esperamos que hayas obtenido conocimiento sobre la Biblia a través de esta discusión. Por favor, considera suscribirte y hacer clic en el icono de notificación para recibir futuras actualizaciones. Mantente atento /diagonal para más episodios en los que profundizaremos en temas críticos encontrados en la Biblia.